el tema del tráfico viene siendo el dolor de cabeza para muchos, ¿verdad? Pero se hacen esfuerzos encaminados en poder introducir elementos que generen orden, en este caso agentes de tránsito. Estamos hablando también de otras medidas como las que hemos conocido en la Asamblea Legislativa, como es el hecho del incremento del valor de las multas como unas medidas coercitivas para poder de alguna manera frenar no solo el tema de los accidentes, sino que también el orden que requiere la ciudad en materia de tráfico. Mira, Ernesto, el congestionamiento vial es un efecto de varias causas acumuladas que nos está alterando todo. El país tiene un problema. Está creciendo la población a una velocidad mucho mayor que la tasa de crecimiento económico. Y hay solo 2 departamentos en El Salvador de los 14 que tiene que atraen población. Uno es Santa Tecla, La Libertad, perdón, con su centro en Santa Tecla, y el otro es San Salvador con el área metropolitana. El área metropolitana está creciendo al orden del 6% anual en población. ¿Sí? Y en vehículos, mucho más. Tenemos 1 millón de vehículos sedanes, autos normales, y de eso el 70% circula en el área metropolitana. En San Salvador, todo el día es hora a pico. Yo hice un vaticinio en este mismo programa hace ya varios años. Y dije, dentro de 8 años, y eso lo dije hace como 10, creo, en 8 años vamos a tener el doble de carros. Tristemente, casi un poco menos de 8 años, se duplica el parque vehicular. Eso estaba diciendo el ingeniero. Eso es grave. Yo creo firmemente que esta ley representa el fracaso que somos como sociedad. Quiere decir que si no nos agarran a chilillazos, no hacemos caso, hombre. Y ese es un problema serio cultural. Y nos damos cuenta cuando vamos en la calle, hay un espacio para pasar de carril, y cuando el de atrás ve que vas a pasar de carril, acelera y te mete y hasta te insulta. Yo creo que los salvadoreños somos capaces de entender sin chilillazos. Sí, pero tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Tenemos que hacer un esfuerzo por respetar. Entiendo que tenemos un gobierno que atiende a la ciudadanía y el problema de población debe ser estudiado a fondo porque es el origen de muchos de los problemas sociales que sufrimos. Cuando la economía crece al 2%, 2.2%, y la población crece al 2.6%, estamos generando pobreza, aparte de la inequidad con que se distribuye la riqueza. Entonces debemos empezar por eso. ¿Cómo lo podemos solucionar? En vez de tener un solo centro gigantesco de desarrollo como es el área metropolitana de San Salvador, creemos otros 2 o 3 más para dispersar la población. Ciertamente, la sobrepoblación es un problema, pero también puede ser una oportunidad. San Salvador está así de congestionado porque ha habido una ineficiencia administrativa, no de gobiernos, sino de décadas y décadas, donde se ha privilegiado, sobre todo, la venta del vehículo por encima del transporte colectivo. Tenemos que hacer que la gente deje el carro y se meta a un sistema de transporte colectivo. Ok, su área, su especialidad. Aquí ocurre lo contrario. La gente, ante la ineficiencia del transporte colectivo del área metropolitana, está recurriendo a su propio vehículo. Las motos han proliferado de una manera escandalosa. Los motociclistas se estrellan contra los árboles, se caen de los pasos superiores. Se le meten a uno. Son una amenaza, ¿verdad? Una amenaza. Pero yo los entiendo, porque si se atienen al transporte colectivo, bueno, le lleva 3-4 horas llegar. Necesidades básicas de transportarse, ¿no? de su casa vehículo y eso se le facilita. Al trabajo. Estamos importando motos usadas, vehículos usados. Estamos saturando el entorno. No se va a poder circular. Yo diría que en 5 años
vamos a estar como la semana antes de Navidad, que fue un caos. Un caos terrible. Y solo había aumentado 8 o 10%. Los semáforos inteligentes tratan de que si hay una demanda en una vía del 20% y en la otra del 80%, así se cumpla. Pero el problema que tenemos aquí es que en ambas vías vamos a tener el 100% de la demanda. El pobre semáforo no va a hallar qué hacer. Entonces, lo que se va a mejorar con los semáforos inteligentes es muy, muy poco, y el costo-beneficio yo creo que, aunque hay que cambiar los semáforos porque ya son obsoletos los que están, pero no van a mejorar el problema. Yo lo que quiero es proponer que se cree un organismo con técnicos, con la academia participando para estudiar el problema integral del Salvador. Sí. Sí, Empezando por la población, la distribución. Sí. Una propuesta que surge de este programa técnica, es de que este tema debería de elevarse a un congreso. Es un problema técnico. Esa mesa de transporte no tiene ese efecto porque ahí están los interesados en el problema. La mesa de transporte tiene que ver con el transporte colectivo. Tiene que ser un problema técnico, afrontado por técnicos, no políticamente. Cuando usted tiene un problema y lo resuelve políticamente, solo tiene una cosa segura: el fracaso del proyecto. El problema del caos vehicular es un efecto de un problema más complicado. En China, los consejos de ancianos plantean soluciones y los jóvenes las ejecutan. Hagamos lo mismo. Eso ha dado buena aquí si experiencia. tenés 60 años te despiden. En todos lados, ¿no? No, a los 45 ya no hay trabajo. Ya no sirve. Ya no sirve uno, por Dios. Yo ya no voy a ver esos problemas, estoy viejo, pero mis hijos y mis nietos los van a sufrir. En el tema vial no hay paz para nadie, te lo puedo garantizar, porque como ya dije, todo el mundo anda estresado, anda gritando, anda peleando, regaña a los niños, etcétera. Estamos cultivando el hacinamiento humano. En San Benito, en San Francisco, en La Escalón, donde antes habían 2 viviendas, hoy hay un edificio con 40 apartamentos. 40 carros sin personas. 80. Hoy van a vivir 100 y pico. Pero las tuberías de aguas negras están trabajando a presión positiva. Se fue al tema que usted decía que hay que abordarlo, el tema de la sobrepoblación. La concentración humana. La concentración humana. Insisto, salidas colectivas a problemáticas individuales en el contexto de repensar qué país queremos. Comenzamos con esta buena noticia, el pago de la deuda externa, de la cual subyace con antelación muchas dudas de algunos sectores, que no iba a haber dinero para pagar, pero se paga la deuda externa, y esto de alguna manera pues dice mucho en cuanto a la calificación crediticia para nuestro país. Sí, definitivamente creo que tú me has escuchado en varias ocasiones en este mismo espacio de entrevistas, en el que afirmé que nosotros teníamos toda la capacidad de pago para realizar el pago del vencimiento del bono 2023. Cabe destacar que el bono 2023 fue emitido por el señor Francisco Flores cuando era presidente en el año 2003 por 800 millones. Muchos de estos fondos, al igual que bastantes de los fondos que él manejaba, no dudamos que fueron a parar a fines que no eran los indicados, por lo menos en la emisión. Nosotros sabemos, acá el expresidente Francisco Flores murió en arresto domiciliar. El expresidente Elías Antonio Saca guarda prisión en este momento. El expresidente Mauricio Funes está huyendo asilado en Nicaragua junto al expresidente Sánchez Serén. Todos ellos tienen un historial de corrupción, pero los bonistas, es decir, las personas que le prestaron el dinero al país, no tienen la culpa de que estos hayan malversado esos fondos. Entonces nosotros debíamos pagar sí o sí, porque también de eso depende la confianza internacional que tienen los inversionistas sobre los bonos que pueda colocar en el futuro El Salvador. Ese es el problema de nosotros, digo en términos de decir ellos como prestamistas, es el problema de ustedes, lo que yo necesito es que me paguen. Tal cual, porque ellos te prestaron el dinero y tú le dijiste que se iba a invertir en los fines adecuados. Arena y el FMLN sabemos lo que hicieron con las finanzas públicas de este país. Primero hicimos nosotros 2 operaciones de compra anticipada o operaciones de recompra, como se le puede llamar, ¿no? Entonces, ahí compramos 196 millones en un primer momento en el mes de septiembre y en el mes de noviembre
¿no? Hubieron 2 operaciones de recompra. En la primera compramos 133 millones y en la segunda compramos 63 millones. Eso hace 196 millones que compramos anticipadamente a los bonistas. ¿Cuánto nos ahorramos aproximadamente en esa compra anticipada? Porque los compras a valor de mercado en el mercado secundario. Nos ahorramos alrededor de 23 millones. Eso fue un ahorro para el país, solo del bono 2023. Pero también en esas operaciones de compra anticipada compramos una porción del bono 2025. Porque la preocupación de los mercados o de algunos analistas un poco tendenciosos empezaba a decir allá por el mes de agosto que ahora la preocupación sobre la situación fiscal de El Salvador ya no era el pago del bono 2023, sino que en el año 2025 teníamos otro vencimiento de 800 millones. Entonces eso les preocupaba. Entonces con las 2 operaciones de recompra pudimos comprar 196 millones del bono 2023 que nos ayudó para poder pagar ya solo 604 millones en enero. Pero lo más interesante, Ernesto, es que en estas 2 operaciones de recompra del año 2025 nosotros logramos comprar alrededor de debemos ahora solo 347 millones. Eso fue, y lo demás lo logramos recomprar en el mercado secundario. Con esto le ahorramos al país 288 millones para los próximos 2 años. Es decir, hemos hecho una operación que nos ayudó a pagar el bono 2023, pero que además pudimos pagar parte del bono 2025 y entonces ya la preocupación no son 800 millones para el año 2025, solo son 347 millones. Pero lo cierto, Ernesto, es que nosotros nos hemos puesto a trabajar desde el día 1. Tú recuerdas cómo venía yo aquí a este mismo espacio a explicar el plan antievasión en sus inicios. Sí. Allá por octubre de 2019, todavía como viceministro. Yo recuerdo que me entrevistaste, expliqué en qué consistía el plan antievasión. Y uno de los principales pilares que ha posibilitado realizar y cumplir todas nuestras obligaciones en este tiempo ha sido exactamente el incremento de los ingresos. Y el incremento de los ingresos ha sido de más o menos 1.800 millones. Si tú comparas lo que recaudaba el país en el año 2018 y lo que estamos recaudando, o la cifra con la que cerramos el año 2022, son más de 1.800 millones en recaudación. Eso nos permite poder cumplir con estas obligaciones. El fondo de pensiones lo que tiene son inversiones. No tiene dinero en efectivo, no es algo no es una bóveda que puedas ir a sacar. O sea, todo el dinero que entra al fondo de pensiones se invierte para poder generar rentabilidad y seguir pagando las pensiones de todos los cotizantes. Y no es de hoy, es desde que se fundó. Desde que se fundó, y así son todos los sistemas de pensiones. Ninguno tiene... Es un dinero que mi ahorro, mi descuento está ahí, sí, en efectivo. Eso se invierte para que pueda generar rentabilidad, si no, igual pierde valor el dinero en el tiempo. Entonces, no se sacó dinero del fondo de pensiones. La ley que aprobamos recientemente, en diciembre, prohíbe terminantemente, Ernesto, que se tome un solo centavo del fondo de pensiones para financiar operaciones del gobierno. Los multilaterales que tienen operaciones en El Salvador, entiéndase Banco Mundial, BESI, el Banco de Desarrollo de América Latina y el BID han colaborado durante todo el año 2022 con el país y han reafirmado que lo van a seguir haciendo. La visita de Carlos Felipe Jaramillo como vicepresidente del Banco Mundial no tiene nada que ver. Fondo de pensiones no se tocó para nada, ni se han tomado ahorros de nadie. Algunos dicen que los tomamos de las reservas internacionales netas, que están en el Banco Central de Reserva. Eso es falso, también está invertido, no es dinero de fácil convertibilidad. Entonces, no se ha tomado de esas áreas. Lo hemos tomado de las diferentes operaciones que, como dije, vienen ingresos, reducción de gastos y operaciones con multilaterales. ¿Cómo se logró de alguna manera hacer esa equiparación y si ya se aplicó, entiendo, ¿no? Sí, de hecho la reforma de pensiones entró en vigencia a partir del 30 de diciembre. Se pagaron las primeras pensiones incrementadas el 12 de enero de este año. Ayer se pagaron también las pensiones incrementadas de vejez para todos los usuarios del sistema y que tienen pensión de vejez. Eso lo queremos ser muy claros. Nosotros todavía estamos buscando solución para los demás aspectos, pero lo más importante era la pensión de vejez, que es la gran cantidad de afectados y que no se podían retirar
porque no tenían una pensión digna. Se les incrementó a todos un 30%, excepción hecha por aquellos que tienen una situación personal de retiro, ¿verdad? Que fue totalmente voluntario. Pero a todos se les depositaron, sobre todo el día de ayer, las pensiones y ya incrementadas. Nos tomamos muy en serio, Ernesto, el darle un presupuesto adecuado al Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que tienen que contar con el tiempo necesario para poder formular un buen plan general de elecciones con los recursos y todo lo demás. Y además de eso, el Ministerio de Hacienda tiene por mandato legal pues cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y parte de la Constitución es las elecciones en nuestro país. Sí. O sea, es la fiesta democrática más grande de nuestro país, y casualmente este año que viene, tenemos 4 elecciones, casi son elecciones generales, que en el país no existen elecciones generales, pero porque se celebran en periodos distintos. Sí, claro. Pero casi que es una elección general, porque se eligen alcaldes, diputados al Parlacen, diputados a la Asamblea y presidente de la República. Entonces, para eso hay que darle los medios necesarios al Tribunal Supremo Electoral que aseguren que el resultado, uno, va a ser consistente con la voluntad popular, que además de eso se va a hacer de manera transparente y ágil el voto de nuestros compatriotas, tanto en el exterior como en el interior del país, y que además pues podamos seguirle dando vida democrática a nuestro país con la celebración de estos eventos eleccionarios. Hay quienes han mostrado sus ciertas dudas con relación, ayer lo hablábamos en radio, con relación a ciertos aspectos que tienen que ver con las compras que puede hacer un funcionario, o el aval para que un funcionario ahora pueda hacerlo. Sí. ¿Cómo se va a cuidar no caer un poco en el conflicto de intereses que en el pasado ha sido obviamente punto de delito, ¿no? Las prohibiciones para los funcionarios siguen siendo las mismas. ¿Son las mismas? Son las mismas todavía. No. O sea, hay que recordar que están establecidas tanto en las normativas de adquisiciones como también en las normativas del Tribunal de Ética Gubernamental, además del Código Penal, que también penaliza el delito de tráfico de influencias. Claro. O sea, eso es un delito penal que está regulado en el Código Penal. Entonces yo no entiendo cómo alguien, cuando empieza a escuchar que se va a modernizar la ley, que se va a tener un mejor instrumento, empieza a pensar que es directamente para beneficiar, porque he escuchado a algunos que dicen es para beneficiar a funcionarios. Hombre, las prohibiciones sobre contratación no están contenidas en un solo cuerpo legal, y este también las incluye. O sea, no podés ser empresario y funcionario a la vez. Okay, tenés que dedicarte a una de las dos cosas. Entonces las prohibiciones continúan.